nosotros Carlos García Fernández, que es el director general de la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Hay algunos buenos datos de estos últimos días y además Carlos nos hará el favor de hacer un recuento general de lo que se ha hecho en esta materia a lo largo de esta administración. Y después de que Carlos termine en una exposición de 15 minutos, abrimos una rueda de preguntas y respuestas y después ya la conferencia de todos los días. Carlos. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a don Rubén Aguilar y a todo su equipo por el privilegio de encontrarnos esta mañana con ustedes, esta fresca mañana con ustedes. Muchas gracias, como bien lo dijo don Rubén Aguilar, la intención es compartir con ustedes algunos de los resultados importantes que durante la administración del presidente Vicente Fox hemos podido lograr en un par de temas que van íntimamente entrelazados, el tema de competitividad y el de mejora regulatoria. De hecho, la mejora regulatoria es un instrumento que nos permite crear estas condiciones propicias para atraer y retener inversión productiva generadora de empleo en México. Y en este orden de ideas es que me voy a permitir hacer una presentación muy breve, son unas 10 láminas aproximadamente, y que tiene que ver justo con estos dos temas que van entrelazados, que van de la mano, el tema de competitividad y el tema de mejora regulatoria. En primer lugar, es importante destacar que el sector privado puso a consideración del presidente de la República, del presidente Fox, 3 paquetes que comprendían los 63 trámites identificados por el propio sector privado y que tienen un alto impacto en materia de competitividad. De ahí que nos hayamos dado a la tarea de revisar cada uno de los trámites y en la COFEMER, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hicimos un ejercicio de enlace entre el sector privado que presentó estos 63 trámites por un lado y por otro lado el gobierno federal que fue atendiendo y resolviendo puntualmente trámite por trámite. Son, repito, trámites que inciden en la competitividad que el sector privado presentó a la consideración del gobierno federal y que éste se dio a la tarea, junto con el sector privado, de la mano del sector privado, de ir resolviendo, atendiendo a satisfacción del CCE uno por uno. Lo importante es destacar que esto abre en México, en la historia de este país, un nuevo mecanismo para trabajar por parte del gobierno federal en materia de competitividad, y es lo que se conoce con el nombre de diálogo público-privado. Ya en este caso está más que probado que el sector privado presenta sus puntos de vista y el gobierno federal los toma en consideración y trabaja de la mano, del brazo del sector privado para resolver todos estos temas de competitividad. Un segundo paquete, una vez que logramos resolver de manera satisfactoria los 63 trámites de competitividad, tuvo que ver con las 36 acciones de mejora regulatoria. Estas se diseñaron en el gobierno federal por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria junto con la Oficina de Políticas Públicas y de nueva cuenta el foco es promover la competitividad, es decir, crear condiciones crecientes para que en este país sea fácil invertir dentro del marco de la ley, crear este clima de negocios que tanto merecen nuestros inversionistas nacionales y extranjeros, porque finalmente todo este esfuerzo se traduce en inversión y en creación de empleo. Y los fuimos desgranando estos 36 trámites, estas 36 acciones concretas de competitividad en la denominada visión sistémica en sectores tales como telecomunicaciones y transportes, como trabajo y previsión social, salud, en energía, comercio exterior, estados y municipios, el sector financiero, migración y normalización. De tal manera que ahí tienen ustedes una multiplicidad de sectores. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los logros más importantes? En primer término, hicimos una auditoría de trámites en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, eliminando 14 que estaban duplicados o eran innecesarios y modificando otros tantos más, una cantidad de 23, de tal manera que en el sector financiero lográsemos condiciones propicias para invertir. Y la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda se dieron a la tarea de modificar estos 14 trámites que quedaron eliminados y simplificar 23 más. Al mismo tiempo, actualizamos una tarifa que es muy importante, conocida como la tarifa arancelaria mexicana. Y en ese sentido, entonces, es importante destacar que esta tarifa tiene ya ahora una mayor claridad en términos de cuáles son las reglas del juego. Lo explico en términos muy sencillos. Carecía la tarifa arancelaria mexicana de notas explicativas y por lo tanto era fundamental contar con notas explicativas de esta tarifa de aranceles en México para efectos de que los
relaciones laborales a cargo de los particulares, hoy por hoy se produce ya vía Internet. En cuarto término, hemos optimizado los horarios, instalaciones y personal que intervienen en las aduanas de Nuevo Laredo y de Piedras Negras para la mejor entrada y salida de mercancías. Ustedes lo saben perfectamente, tenemos una red de tratados de libre comercio con las naciones más importantes del mundo. Gracias a esta red de tratados de libre comercio, nuestros bienes y servicios llegan a otros mercados en condiciones arancelarias preferenciales. Lo importante es que hagamos la reforma interna y todas estas acciones se han podido desgranar, lo destaco amigos, amigas, de manera muy importante, sin reforma legislativa alguna. Aquí subrayo esto, ni las 63 acciones que llevamos a cabo con el sector privado a petición del CCE, ni estos 36 trámites tuvieron que pasar por el Congreso de la Unión. Todas han sido reformas al interior del gobierno federal, de tal manera que hoy, para generar condiciones de mayor flujo de bienes y servicios, hemos optimizado horarios, instalaciones y personal en estas aduanas. Hemos al mismo tiempo, en tratándose de la aduana de Manzanillo, mejorado los tiempos, procesos y el manejo de contenedores, a efecto de desalojar 1.032 contenedores que están abandonados a su suerte en el patio de maniobras de Manzanillo, y lo que es un patio de maniobras, lo que debe ser un patio de maniobras en materia aduanera para el mejor y más eficiente flujo de bienes y servicios en México, resulta que hoy está ocupado por 1.032 contenedores que fueron abandonados a su suerte desde tiempo inmemorial. Hoy por hoy se está desalojando el patio de maniobras para rescatarlo como tal, como patio de maniobras en Manzanillo. Siguiente aspecto, el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. La Secretaría de Economía, de manera muy importante, diseñó este sistema integral para facilitar el conocimiento de información, trámites, requisitos y procedimientos de comercio exterior en México, conocido como CISEX. Es una herramienta gratuita de consulta rápida en materia de comercio exterior y de oportunidades comerciales que está a su disposición en www.cisex.gov.mx. En paralelo, en materia de comercio exterior, se eliminaron los cobros de trámites tales como PITEX, cupos y permisos. Hoy por hoy, los importadores ya no tienen que pagar un solo peso por razón de derechos relativos a trámites de PITEX, cupos y permisos, a fin de facilitar por parte del gobierno federal la internación y exportación de mercancías en México. Y finalmente quiero destacar la implementación de un nuevo esquema tarifario en las administradoras portuarias integrales. Necesitamos esquemas tarifarios competitivos a nivel internacional. Hoy las APIs de Guaymas, Topolobampo, Dos Bocas, Manzanillo, Coatzacoalcos, Progreso, Tuxpan y Tampico cuentan con un esquema tarifario competitivo a nivel internacional para facilitar y ahondar el tráfico marítimo en México. Pasando a un tema distinto, en términos de cómo el gobierno de la República está trabajando con los estados y con los municipios, es fundamental entender que, si bien es cierto, el gobierno federal está convencido de la importancia de vertebrar los esfuerzos de competitividad y de mejora regulatoria con el sector privado, también lo estamos haciendo con los otros dos órdenes de gobierno, el orden estatal y el orden municipal. Y en ese sentido, la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ha vertebrado las acciones del gobierno federal con gobiernos estatales y municipales para apoyarlos en sus procesos de mejora regulatoria y de competitividad. Como muestra, 106 botones que tenemos el día de hoy, 106 sistemas de apertura rápida de empresas. Según el promedio en el informe 2006 del Banco Mundial de Apertura de Negocios en México, toma 106 días, 58 días abrir un negocio en México. Hoy hay 106 municipios en este país en los cuales, en una sola ventanilla, en 72 horas, debidamente articulados los trámites federales, estatales y municipales, funcionarios debidamente capacitados le entregan sus permisos al pequeño, al mediano, al microempresario en 72 horas máximo. Incluso recientemente en la COFEMER practicamos una auditoría a los 106 ARES para estar absolutamente convencidos de que dan el servicio de excelencia que se merecen los ciudadanos. Al amparo del SARE, 106 municipios en el país, la meta sexenal del presidente Fox eran 100, ya la rebasamos y vamos por más. Ha creado, al amparo de este esquema, se han creado 78.080 empresas que representan 200.158 empleos directos
175 más reformista. Bajo este enfoque de visión sistémica, es decir, de acciones de competitividad, en 2005 se decidió llevar el estudio Doing Business a 12 ciudades del país, en adición al Distrito Federal, para conocer mayor información, más detallada, más puntual, sobre el clima de negocios, ya no solo en el Distrito Federal, sino particularmente en 12 ciudades en el mismo número de estados de la República Mexicana. De ahí que estemos trabajando con el Banco Mundial en 4 indicadores fundamentales: registros públicos de la propiedad, ejecución de contratos, obtención de créditos y apertura de empresas, bajo 2 variables fundamentales: cuánto tiempo toma y cuánto cuesta. Registros públicos, cuánto tiempo toma y cuánto cuesta inscribir un título de propiedad en el registro correspondiente, ejecutar un contrato en México frente al Poder Judicial, cuánto tiempo toma, cuánto cuesta, obtener un crédito, abrir un negocio, ahí tienen el SARE, 106 ciudades en las que en 72 horas se puede abrir un negocio en México. En 2006, México será el primer país a nivel mundial que, gracias al gobierno de la República, al gobierno del presidente Fox, instaura bajo estos 4 indicadores el estudio Doing Business en cada una de las 32 entidades de la República Mexicana. Ustedes lo saben bien, los negocios no se establecen en la federación, sino aterrizan en un estado y en un municipio concretos. De ahí que estemos llevando el Banco Mundial a trabajar con sus 4 indicadores en cada una de las entidades federativas. El estudio será presentado por el Banco Mundial el próximo 15 de noviembre. El 15 de noviembre de este año se presentarán los resultados sobre el clima
removido por causa grave. Tercer reto desde el punto de vista del fortalecimiento institucional tiene que ver con abatir los tiempos de respuesta con los que cuentan las dependencias para responder la actuación de la COFEMER. La COFEMER envía su dictamen, tiene plazos perentorios de respuesta en ley, pero la autoridad reguladora no tiene plazo alguno de respuesta en ley, con lo cual la COFEMER cumple con sus plazos, pero la autoridad puede retener el mismo proyecto regulatorio que presentó por meses e incluso por años. Segundo reto, valorar la posible ampliación de la moratoria regulatoria. Sería muy pertinente que en un momento determinado, tanto el fortalecimiento institucional como la ampliación de la vigencia de la moratoria regulatoria se dieran mediante una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Último, fortalecer el mecanismo de diálogo público-privado en el marco del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Es fundamental que hacia adelante la construcción de regulación de calidad que incida favorablemente en la competitividad de nuestro país se dé justamente en el marco del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Tres últimos retos: implementar las recomendaciones del estudio Doing Business 2007. No basta simplemente con que nos diagnostiquen. Este país está sobrediagnosticado. Lo que necesitamos es continuar de manera transeccional vertebrando todas las recomendaciones, como lo está haciendo el gobierno del presidente Fox, las recomendaciones sobre competitividad del World Economic Forum o del Banco Mundial o del Instituto Mexicano de la Competitividad, de tal manera que todo esto finalmente aterrice
les puedo garantizar que el acuerdo de convergencia tiene características, aristas e ingredientes que lo diferencian respecto del insumo que llegó a la COFEMER hace algunos meses y que efectivamente a lo largo y ancho de todo el proceso se ha visto cómo la mejora regulatoria opera en México para transformar un acuerdo de convergencia en un acuerdo que cada vez esté más cerca de lo que la sociedad y los actores económicos en ella merecen. Un acuerdo que siente las bases justo para que se propicie la convergencia en México en términos de todas las redes de telecomunicaciones, en beneficio del consumidor. Buenos días. A mí me gustaría conocer su opinión acerca de cuáles son los retos que le quedan en la materia de competitividad al siguiente gobierno de Felipe Calderón. Gracias, Eduardo. Algunos de ellos ya los señalé, pero yo los podría precisar en estos términos. Primero, fortalecer institucionalmente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Segundo, ampliar la moratoria regulatoria y tratar en la medida de lo posible de reflejarlo en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a través de una reforma del Congreso, para que ya los criterios para emisión de regulación con costos de cumplimiento para la sociedad en México sean mucho más exigentes para quien pretende emitir regulación, una dependencia del Ejecutivo Federal. Tercero, en sistema de apertura rápida de empresas, ampliar la red de SARE. Hoy tenemos 106 municipios, rebasamos la meta presidencial para este sexenio. Es cierto, pero hay más de 2.500 municipios en la República Mexicana y entonces en términos de un ejercicio de economía de escalas es muy importante que las ciudades más importantes por su actividad industrial, comercial o de servicios estén certificadas con el sistema de apertura rápida de empresas, pasar por lo tanto a 200 municipios con SARE. Cuarto reto, continuar estableciendo vínculos mucho más vigorosos con la sociedad a través del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria como el espacio institucional en el que la sociedad, a través del sector privado y el gobierno federal, dialoguen sobre cuáles son los aspectos más urgentes en materia de competitividad y a partir de ahí se vertebren las acciones a través de su comité ejecutivo y de sus grupos de trabajo para aterrizarlas a nivel de detalle. Tenemos estos 4 espacios de oportunidad, estos retos para seguir trabajando en una materia que es brutalmente dinámica. La competitividad es un concepto dinámico porque aún
es lo que está faltando para poder tener una oficina SAR en el DF. Y por otro lado, sobre el Registro Federal de Consumidores, cuyo documento te envió la Profeco hace unos días, la COFEMER envió como respuesta que no es atribución, sino del Ejecutivo, la emisión de un registro de este tipo para controlar las llamadas de call centers. Esto quiere decir que el registro no va a ver la luz, pues porque es complicado para la Profeco emitirlo, no es su atribución, es lo que comentabas. Quisiera saber cuál es el futuro de este documento. Gracias. Sí, gracias, Daina. Respecto a la primera pregunta, el Distrito Federal cuente con SARE. El Distrito Federal ha hecho algunos ensayos importantes en materia de simplificación administrativa por lo que hace a la apertura de negocios. Es importante destacar que estamos trabajando con el gobierno del Distrito Federal, pero reconocer que la realidad jurídico-política del Distrito Federal tiene ciertas aristas que no son enteramente comparables a las de los estados de la República o a las de sus propios municipios. Como ustedes saben, está dividido en delegaciones y entonces esto implica que hay ciertas atribuciones que están en materia de apertura rápida de empresas en el gobierno del Distrito Federal mismo, otras atribuciones que están en las propias delegaciones. En cambio, en tratándose de la apertura de negocios, las atribuciones fundamentales en los municipios que cuentan con SARE están en los propios municipios. Entonces, tiene una naturaleza sui generis el Distrito Federal. Estamos trabajando y vamos a buscar la manera de lanzar, en la medida de lo posible, una o dos delegaciones o dejar las bases o los cimientos necesarios para que una o dos delegaciones nos puedan servir como delegaciones piloto para la apertura rápida de empresas en el Distrito Federal. Pasando al Registro Federal de Consumidores, es importante destacar una vez más que la COFEMER es justo el garante ciudadano de la calidad de la regulación. Esa es la COFEMER, un garante ciudadano de la calidad de la regulación. Y por lo tanto, hemos observado a la Procuraduría Federal de Consumidor que, si bien es cierto, es muy importante que la ciudadanía cuente con un registro federal de consumidores, también hay que hacerlo a través del instrumento jurídico correspondiente o adecuado. Y en este sentido, pues estamos simplemente poniendo a consideración en nuestro dictamen a la Profeco si es a través de un instrumento, de un acuerdo como el que se nos está presentando, que debe recogerse lo que en principio la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que debe ser a través de la vía reglamentaria. Y entonces ahora la pelota está en la cancha de la Profeco y, como siempre, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con la Profeco para encontrarles juntos la cuadratura al círculo, y en ese sentido que cuente México con un registro federal de consumidores, que es muy importante, pero que lo haga con el andamiaje jurídico adecuado. Gracias, Day. Eduardo, terminamos con Sara Pérez. Sí, Carlos. Margarito, todavía hay más preguntas. Decía que con la disminución de trámites se mejora la competitividad del país. No obstante, el Banco de México dice que en el primer semestre de este año se perdió competitividad y con eso la generación de empleos. ¿Qué respondería esto la COFEMER? No conozco los detalles particulares de la aseveración del Banco Mundial. Yo estuve del Banco de México, estuve hace algunos días con el doctor Guillermo Ortiz, con el gobernador, explicándole justo esto que hoy he tenido el privilegio, la oportunidad de explicar a todos ustedes, de compartir con todos ustedes. Y además, pues, presentar los datos del Banco Mundial en el sentido, pues, de que hay un avance, que no es para echar las campanas al vuelo, como ya lo decía yo, pero hay un avance. El asunto aquí también es un tanto cuanto sencillo, yo lo explicaría en estos términos. Cuando la gente se sorprende de que en México no hayamos avanzado tan rápidamente en materia de competitividad y de mejora regulatoria, yo lo que afirmo es que me sorprende que a alguien le sorprenda, porque durante un siglo, todo el siglo XX, el XIX se nos fue en luchas intestinas, nos la pasamos de pleito. El XX en generar regulación y regulación y regulación. Sostengo que el segundo deporte nacional por excelencia después del fútbol es la regulación. Todo el mundo quiere emitir regulación, pero hoy existe una instancia incluyente y transparente frente a la sociedad en la que la sociedad pueda ejercer sus puntos de vista y hacerlos valer para garantizar la calidad de la regulación. Esa instancia existe en la COFEMER y existe en el gobierno del presidente Fox. De tal manera que en ese sentido estamos remando contra corriente y vamos a remontar la corriente, y tan está
regulatorio que hay? Esta pregunta, igual que las anteriores, es muy interesante porque respecto del primer tema, ¿cuánto tiempo se tarda? Imaginen, es decir, si no hay condiciones, es más, ni siquiera lo intentan. Y el problema en muchas ocasiones se van a la informalidad. Luego entonces el SARE, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, es un puente para pasar de la informalidad a la formalidad, para que ya no haya pretextos en México para no beneficiarse del vivir dentro de la formalidad. Hay múltiples beneficios que le deriva a la gente, a la población, a la sociedad, vivir dentro de la formalidad. Seguridad social, ahorro para el retiro, microcréditos a través del fondo PYME, todo esto se puede obtener si yo vivo dentro de la formalidad. El SARE es precisamente el instrumento a través del cual ya no hay pretextos en México para subsistir en la informalidad. Hoy por hoy es fácil abrir un negocio en 106 municipios, en 106 ciudades competitivas de la República Mexicana y vamos por más. En relación al tema del desistimiento, sí, puede suceder que en el camino más de alguno desista frente a las barreras infranqueables que encuentra federales, estatales y municipales. De ahí que haya conciencia creciente por parte de los gobernadores, de las gobernadoras, de la gobernadora de Zacatecas, de los gobernadores y de los presidentes municipales, que la inversión va ahí donde a uno se le trata bien, ahí donde encuentra uno el clima de negocios de signo positivo para poder invertir con facilidad. De ahí que el SARE sea justamente un instrumento a través del cual creamos este clima de negocios de signo positivo con gobiernos estatales y municipales para atraer y retener inversión y que ya no haya pretexto para vivir en informalidad. Buenos días, Verónica Méndez de W Radio. Señor, para saber si usted conoce, sabe, en el marco de este acuerdo de convergencia y toda esta integración de redes de telecomunicación, ¿en cuánto estará disminuyendo para los consumidores el precio de la telefonía? Bien, nada más me regreso un momento a la pregunta anterior. Tiempo máximo para abrir un negocio en cada entidad federativa y costo lo sabremos de manera mucho más puntual el 15 de noviembre, que el Banco Mundial, a instancias del Gobierno de la República, lleve el estudio Doing Business y nos entregue sus resultados en cada una de las 32 entidades. Ahora voy con usted, Vero, rápidamente a propósito del tema de convergencia. No tenemos todavía nosotros, ni probablemente los hagamos, tocará seguramente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones hacer estos cálculos que usted señala. Pero lo único que sí le puedo señalar es que la sana, la equitativa competencia trae beneficios indudables para el consumidor. Y la gran apuesta del gobierno del presidente Fox es el beneficio del consumidor. Más de 100 millones de mexicanos que merecemos bienes y servicios de mayor calidad a menor precio. Esto solo se puede obtener, ustedes y yo lo podemos obtener, si tenemos empresas que compiten en un entorno competitivo y en un entorno de sana competencia. El acuerdo de convergencia debe cumplir esta finalidad, crear las condiciones propicias para aumentar la teledensidad en México, para abaratar los servicios de telecomunicaciones en este país, en la medida en la que, cumpliendo con la instrucción del presidente de la República, es una de las 36 acciones de competitividad de la denominada visión sistémica, todas las redes públicas de telecomunicaciones en México presten todos los servicios tecnológicamente posibles. Gracias. Margarita. Hola, buenos días. Mi pregunta está con relación a este dato que nos dio del impacto que podría tener en el PIB todavía los rezagos en materia regulatoria. Mi pregunta sería precisamente cuáles serían estos rezagos, en dónde estamos teniendo más problemas y en qué áreas tendríamos que estar avanzando. Gracias. Bien, le diría de manera muy breve. Primero, sería fundamental contar con una institución espejo de la COFEMER, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y lo digo con todo respeto, pero con toda la relevancia que esto significa, al interior del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales. Que la producción de regulación legislativa en México, es decir, de leyes, sean federales o estatales, haya pasado previamente por un proceso de calidad, de disciplina en la calidad, como es la mejora regulatoria. De tal manera que toda iniciativa de ley que sea dictaminada favorablemente, sea en el Congreso Federal o en las legislaturas de los estados, conlleve, sin lugar a dudas, por un examen costo-beneficio previo, más beneficios que costos para la sociedad, que finalmente es la destinataria de esas leyes, sean federales o sean estatales. Segundo, sería muy importante también que profundizáramos la reforma regulatoria a niveles
servicios en el que están todos los que son y son todos los que están. Esa es la enorme ventaja de contar para el ciudadano con un registro federal de trámites y servicios que administra la COFEMER. Ahí usted y todos los ciudadanos pueden conocer los trámites federales que el gobierno puede aplicar y las características, documentos, requisitos y plazos de respuesta máximos a cargo de la autoridad. Sería importante que tuviéramos instituciones espejo del Registro Federal de Trámites y Servicios en estados y municipios, registros estatales, registros municipales de trámites y servicios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, importante respecto del dato del porcentaje del PIB. Esto es un aproximado, es decir, no hay un cálculo específico respecto de cuál sea el porcentaje. Se dice que ronda alrededor del 9%, pero es un dato simplemente estimado. No hay, como esta es una disciplina muy nueva en México, la mejora regulatoria, no hay un dato duro, digamos, en materia de cuánto cuesta a la economía la excesiva regulación. Bien, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. Gracias, don. Gracias, muchas gracias. Gracias, don Rubén. Estas son las de arriba. Ya estoy llevando información privilegiada. Oye, qué bueno. Bueno, vamos con la... Sí. Igual, Carlos, igual, chao. Antes de pasar a la agenda, quisiera plantear un punto en particular y luego pasamos a la agenda y luego a las preguntas y respuestas. Quiero proponer esta posición de parte del Gobierno de la República. Hoy se cumplen 38 años de los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Estos acontecimientos marcaron un parteaguas en la historia del México moderno. Fue el principio del fin del régimen autoritario y el punto de inflexión en la lucha por un México democrático. Los 38 años que nos separan de aquellos lamentables hechos han marcado la lucha de muchos mexicanos por tener un país donde se respeten plenamente las libertades, un país más justo y con instituciones sólidas que garanticen el pleno ejercicio de la democracia. Producto de estas luchas y del esfuerzo de muchos, se ha hecho a lo largo del camino un México distinto y diferente. Hoy estamos más cerca del México que todos deseamos. Un México que garantice a todos, a los hombres y a las mujeres de este país, la democracia, la justicia social y el Estado de Derecho. Hoy, la Presidencia de la República recuerda de manera respetuosa a quienes murieron en aquellos lamentables acontecimientos y refrenda su compromiso por seguir construyendo un país
modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca. Luego el señor presidente está en la conmemoración del 46 aniversario del ISSSTE. Hoy mismo, este día, se celebra el Día del Trabajador del ISSSTE. Un saludo para los trabajadores del ISSSTE. El señor presidente en su discurso hará un reconocimiento a los trabajadores del instituto. Luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México y tiene la comida con motivo del 15 aniversario de la revista Líderes de México. En esta ocasión la revista Líderes de México de este mes estará dedicada al gobierno del presidente Fox como un número especial. Luego toda la tarde tiene revisión de asuntos el señor presidente. Y nada más ampliaría la información sobre dos puntos en particular: la inauguración de la segunda etapa del Aeropuerto Internacional de Toluca. En el proceso de ampliación son 4 etapas, termina la segunda. La inversión en esta segunda etapa ha sido de 300 millones de pesos, y el aeropuerto ha pasado con estas mejoras de recibir a 100,000 pasajeros en el 2001 al 2006 está recibiendo a 3.300.000 pasajeros anuales. Y el número de vuelos también ha aumentado al pasar de 4.000 vuelos en el 2001 a 7.500 en el 2006.
requiere de un enfoque integral basado en el principio de responsabilidad compartida y que las medidas parciales y exclusivamente concentradas en la seguridad niegan la realidad y representan en el contexto actual más una respuesta política que una solución viable a este problema. El Gobierno de México enviará hoy por la tarde una nota diplomática manifestando su posición ante la decisión del Congreso de los Estados Unidos. El Gobierno de México también reitera su compromiso indeclinable con la protección y el respeto de los derechos de nuestros connacionales en el exterior y no escatimará esfuerzo alguno en la consecución de dicho objetivo. Ernesto. Rubén, pero insistiendo, esta nota diplomática es para pedirle al presidente de Estados Unidos que vete estas reformas del Senado. Es una nota diplomática, como ustedes saben, se envía a los países, no se da a conocer el contenido de la propia nota, independiente de cuál sea el contenido, que solo es en el marco de las reglas de la diplomacia, las notas diplomáticas quedan entre los países. Lo que sí podría decir, porque lo ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores y lo ha hecho público, uno es que no estamos de acuerdo con la medida, como ha quedado manifiesto. Dos, que respetamos las decisiones soberanas de los países. Tres, que no es a partir de la construcción de muros como habrá de resolverse el problema de la seguridad de los Estados Unidos, y tampoco habrá de resolverse el problema migratorio desde el punto de vista de México. Cuatro, la Cancillería mexicana sí, a través de los canales diplomáticos correspondientes, habrá de solicitar al presidente de los Estados Unidos el que vete esta ley aprobada por su Congreso, porque no resuelve los problemas ni de seguridad ni relacionados con el problema migratorio. Sara, luego Héctor. Contemplando la posibilidad de que hubiera, aparte de esta nota diplomática, algún tipo de llamada, de conversación con el presidente Bush? No, en principio no está contemplado, Sara, eso. Solo el envío de la nota diplomática y, a través de los canales también diplomáticos correspondientes, la solicitud de que el presidente de los Estados Unidos no firmara la ley. Héctor. Buenos días. Para el gobierno del presidente Vicente Fox, el caso de 1968 está cerrado, y de ser así, ¿cuál sería la respuesta o postura de los familiares que sienten, más bien que no están satisfechos con las investigaciones que se realizaron y que tradicionalmente marchan en la Ciudad de México? No, los hechos del 68 no están cerrados. Es una herida en la historia del país, es una herida en la conciencia nacional, es un hecho que nunca más debe repetirse en una sociedad democrática, pero es un hecho que forma parte de nuestra historia y en ese sentido es una herida siempre abierta. Camilo. Gracias, don Rubén. Solo preguntarle si el presidente Fox tiene previsto llevar a cabo una acción conjunta con los otros presidentes de países latinoamericanos implicados en este asunto migratorio tras la aprobación de este muro. Gracias. Sí, en este momento no está contemplada una acción conjunta. Esta es una nota diplomática que envía el Gobierno de México a través de su Cancillería, y la solicitud por los canales diplomáticos a la cual ya hacía referencia, solicitando al presidente de los Estados Unidos que no firme la ley, es nada más una medida también del Gobierno de México. Carlos. Rubén, buenos días. Yo también en este asunto del 2 de octubre del 68, saber si habrá alguna fecha para la presentación del informe final de Ignacio Carrillo Prieto en relación a los crímenes del pasado, precisamente en esta fecha tan simbólica. Rubén, sí, gracias. Como ustedes saben, desde la campaña el presidente de la República se comprometió a construir o constituir una fiscalía que analizara los
llevar a la justicia a las personas que estuviesen implicados en estos acontecimientos. La Fiscalía ha llevado ante las instancias judiciales correspondientes a diversos personajes implicados en estos acontecimientos y también la Fiscalía haya terminado el proceso de investigación de los hechos históricos y esperaríamos que en los próximos días se pudiera dar a conocer ya de manera pública este texto, el cual ustedes saben y aquí se ha hecho referencia. Hubo un grupo de expertos, de investigadores que a la primera versión del texto hicieron algunas observaciones de carácter técnico y la Fiscalía, trabajó en ese texto y lo tiene ya terminado. Deberemos en los próximos días darlo a conocer, la versión histórica, pues la verdad histórica de estos tres lamentables acontecimientos en la vía moderna mexicana. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, Ron. Yo sé que ya había dicho que no iba a comentar sobre Oaxaca más, pero en términos de los temores, digamos, de que los helicópteros han estado sobrevolando la región y que las personas de abajo están preparando para una confrontación, ¿habría un comentario de la presidencia? No, ningún comentario, ya los ha hecho el señor secretario de Gobernación el día de ayer en 3 ocasiones distintas, todavía en una entrevista por la noche, no añadiríamos nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, quisiera plantear este punto en particular. Me pidió la noche del viernes pasado, de este viernes que acaba de pasar, en una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola, me pide comentar a ustedes lo que a continuación lo voy a hacer, en el entendido que él a su vez hacia la tarde-noche del día de hoy va a ofrecer una entrevista relacionada con el acuerdo de convergencia. 4 puntos a destacar en el acuerdo de convergencia. Primero, el
sí mismo no modifica ningún título de concesión. Quien quiera cambiar su título, como ya lo decía, tiene que solicitarlo y al mismo tiempo, para solicitarlo, tiene que cumplir con todos los requisitos que se exigen en el acuerdo y, subrayar esto, y con todos los compromisos previamente adquiridos en su posesión anterior. De hecho, este acuerdo era una condición que había puesto la Presidencia de la República, no podría firmarse si no había el acuerdo de todos los involucrados, y puedo afirmar que el acuerdo